Bien, amigos, ya hemos llegado al momento de la entrevista, pero antes de introducir a nuestro entrevistado de hoy, que es miembro, por cierto, del equipo mediático, debemos decir que se ha incorporado a la sala nuestro miembro activo, don Héctor Tineo y Nolasco. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Está con nosotros Sí, José Manuel Luna sí. Valiente. Y fuera del Un aire. refuerzo necesario Sí. para Diario de Cuatro en momentos en que se va a analizar el informe del estado de la economía, el informe oficial. Ya no estamos hablando de cifras provisionales y nada. Buenos días, Es el informe del don Banco Central. José Manuel, porque este es el Buenos informe días. ya definitivo, ¿no? Luna. Buenos días, Pedro. Buenos días, Buen día, don José Mozart. Manuel. Buenos días, don Héctor. Y Que Covarrubias, no hay que le- cifras provisionales, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, hemos recibido el informe del Banco Central con una cifra que a nosotros, a todos casi nos ha sorprendido el monto del crecimiento de lo que es el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, que es un PIB mensual. Estamos acostumbrados siempre a ver los informes trimestrales, los informes semestrales, los informes anuales. Pero el Banco Central ha establecido esta metodología para tener mayor control de las variables macroeconómicas y mayor nivel de monitoreo sobre las actividades de los diferentes sectores de la Y economía capacidad de dominicana. respuesta rápida. Sí. Exactamente. Se han visto, por ejemplo, en el último mes el Banco Central ha dado 2 respuestas a eventos de política monetaria, específicamente cuando fue la parte de la inyección de divisas en la economía y después cuando toma las medidas elevando la tasa de política monetaria de 4.5 a 5%, la tasa overnight de 3.75 a 4% y la tasa repos, que es la de facilidades a la banca y al sector financiero, de 6.75 a 7%. Correcto. Esas 3 variables son muy importantes, sobre todo la tasa overnight. Y quizás es bueno que explique algo Sí, con relación a explícalo, por eso. favor. La tasa overnight es la tasa que paga el Banco Central, la tasa activa que le paga el Banco Central a los depósitos del sistema financiero en un periodo de 24 a 72 horas. Por eso se llama overnight. O sea, cuando tú calculas la tasa overnight 4%, lo divide entre 365 y después lo lleva a 3 días, es una cosa sencillamente ínfima. Pero es una operación de tesorería de la banca con el Banco Central, que lo que hace es que si la banca tiene exceso de liquidez, en vez de tú dejarlo en la bóveda de los bancos o en las cuentas de los bancos financieros, de cualquiera de los bancos múltiples, tú lo llevas al Banco Central y el Banco Central te reditúa una tasa de interés que esa es la tasa overnight. Correcto. Pero eso tiene un efecto muy importante sobre la economía dominicana en varios aspectos. Primero, el Banco Central está estipulando beneficios al sector para que utilice eso en ese proceso de 3 días, versus que el banco diga, no, yo no quiero recibir el interés de la tasa overnight, yo quiero financiar inversión, yo quiero financiar desarrollo. Pero a la banca, y eso es una dicotomía, pero es una política monetaria adecuada, a la banca le cuesta mucho dinero colocar sus fondos en tiempo, en los temas legales, los temas de los planes de negocio, todos los estudios que conllevan los mismos planes y proyectos de desarrollo. Pero una de las cosas importantes cuando se toman estas medidas es que automáticamente tú estás retirando liquidez de la economía y evitas que cualquier actor externo o interno con capacidad de pago y con capacidad de recursos diga, yo tengo 1.000 millones de pesos ociosos, ¿qué yo voy a hacer con eso? No lo voy a invertir en un proyecto de un día para otro, pero voy al mercado a buscar dólares. Eso es manipular el manipular el Exacto. mercado. Entonces tú presionas en un momento porque, ojo, tú puedes presionar la tasa sin tener intención real de comprar divisas. Sí. Porque tú puedes poner a diferentes actores importantes a llamar a los diferentes bancos y decir, yo quiero 5 millones de dólares. Y a la media hora sale otra llamada y dice, yo quiero 18 millones de dólares, punto 75. Ahí funciona la desinformación. Exactamente. Pero el sistema financiero es muy inteligente por la inteligencia económica que tiene. Conoce los actores, conoce las demandas, conoce el flujo normal de demanda de divisas para operaciones de compra de bienes y servicios. O sea, aquí nadie se puede aparecer un importador nuevo, que nadie lo conozca y digo, yo quiero 30 millones porque voy a traer 200 furgones de leche. Pues, ¿quién es usted? Usted primero tiene el permiso
O sea, Está registrado claro. en la lista de importadores. Está Hay registrado. una lista, por cierto. No, y ya hay una asignación anual, una asignación que anual se hace en sí, base a así las es. cuotas Sí. de Base a diferentes. cuotas, así es. Entonces, el tema del manejo de la política monetaria, en el caso de las tasas de política monetaria, de la overnight y el repo, es sumamente importante, porque es la forma con la que el Banco Central suelta y jala. Así es. Suelta y jala. En un momento, por ejemplo, en la economía dominicana, en el año pasado, tuvimos una ralentización de la economía, que fíjense qué interesante y qué dicotomía, qué diferencia al año pasado Al presente. al presente. El indicador se cayó y ahora subió abruptamente. ¿Qué hizo el banco cuando necesitaba la economía de asistencia? Bueno, pues 20 mil millones de encaje legal más 2.500 y tantos que sobraban del encaje legal anterior y lo puso a disposición de los sectores económicos. Las pymes, el comercio, la industria, la zona franca, la construcción, la la agropecuaria. agropecuaria. Y todo eso tiene hoy un reflejo en esos números que vemos del ¿Verdad? Banco Central. Así es. Porque la gente entiende es. que la economía, como hablaba Orión con muchísima razón, el tema del colapso, Sí. la gente entiende que la economía responde automáticamente a una política, a un indicador. Y yo quiero hacer una reflexión con relación a lo que planteaba Orión y al tema de las estadísticas. Yo creo, y yo no había visto una reflexión, y valga la redundancia, tan interesante y tan importante sobre la distribución del ingreso que hizo el presidente de la República cuando se paró en el acto de entrega de un hospital y explicó en unos 12 o 13, En 13 minutos. 1, 12 o 13 minutos, explicó la relación entre salud, educación, crecimiento de los niños, adecuación mental. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la gente, y es cierto que tenemos problemas sociales, y es cierto que hay gente pasando trabajo. Ahora, ¿cómo tú integras a una masa humana, hombres y mujeres, que han estado en déficits, en muchos tipos de déficits? Primero educativo, primero de salud, primero humano, primero de vivienda, de todos. A tú pasarlo automáticamente al sector productivo. No se puede. ¿Cómo se puede? Bueno, yo entiendo cómo se está haciendo, integrando y creando diferentes revoluciones en diferentes sectores que empiecen a incluir y a convertir una inclusión social en un evento progresivo y cada vez más inclusivo. Pero eso toma tiempo. Sí. ¿Cuándo vamos a ver el gran efecto de 1.200.000 estudiantes alimentándose 3 veces al día en la economía dominicana? Lo vamos a ver en 10 años. Sí. Pero los que no lo pudieron hacer tienen lo que yo siempre he dicho, el concepto del hambre histórica. O sea, tú no puedes llegar, y el mismo presidente hablaba de que llega un momento en la edad temprana que si no lo lograste, lo perdiste. Lo perdiste. Lo del 1 al 5, por ejemplo. Entonces, Eso es así. Entonces la gente pide y exige, bueno, exige con razón, Sí. pero el Estado no puede solo. Quien debe de acompañar al Estado son los sectores productivos de la nación, que son los que producen este crecimiento económico de 7.4% y de un 6.7% acumulado en enero-junio, con una acumulación de divisas entre los diferentes sectores importantes de 15.800 millones de dólares, entre turismo, zona franca de exportaciones, remesa, inversión extranjera. El año pasado fueron 25.000 millones entre los 4 sectores principales de producción de divisas. Hoy estamos proyectando por encima de 30.000 millones. Vamos a superar con Por encima de creces 30.000. eso. Entonces tú tienes el caso hoy, por ejemplo, también del tema de las mismas reservas internacionales. 6.800 millones de reservas netas. Nosotros vinimos de la crisis del 2004 de recibir Menos. menos 17.3, Sí. con inflación de 68%, Oigan con, bien, con tasas de cambio de 59 y 60 por 1. Sí. Sí. Entonces, todas esas cosas, las explicaciones que desea la gente es que resuélveme. Mira, Pero oye, cuando tú enfocas la labor del Estado a tú cambiar una estructura de nación, Sí. conlleva tiempo. El tema educativo conlleva tiempo. El tema de salud conlleva tiempo. claro, Pero tiempo humano y sobre todo, lo más importante, hay que habilitar recursos. ¿Y cómo se habilitan los recursos? Bueno, hay que buscar la forma de que el Estado cada vez tenga más recursos para asistencia social. El gobierno, en el año 2017,
recuperó a través de eficiencia fiscal un 0.4%. ¿Cuánto? 0.4% del PIB. Esos son 20 mil millones de pesos. Sí. Pero está proyectando cerrar en el 2018 con 0.6%. O sea, en un año habremos recuperado un 1% de presión tributaria a través de la eficiencia fiscal Sin acudir a nuevas cargas. sin acudir a un pacto fiscal. Y un pacto fiscal. Que obviamente no es suficiente No, para no. lo que está establecido. Mira, hay Exacto. que hacer un acto. Ya para debimos pasar estar unos hace rato mensajes. en 15%. Pero yo no sé si lo debas explicar deberíamos estar ahora. en un 21, En un 21. en el 20. Luna, en el hiciste 20. ahorita una comparación interesantísima para que la gente entienda la importancia de estos informes y su oportunidad. Yo no sé si tú debes explicar ahora o después de esta pausa por qué el informe se refiere al primer semestre del año pasado. Porque ahorita explicaste cómo repercuten acciones que se tomaron a mediados del año pasado o en el último cuatrimestre. En agosto. En agosto, en el último política cuatrimestre y cómo repercutió ahora. Pero es bueno que se diga por qué este crecimiento 6.7 es en comparación con el primer semestre del año pasado. Que fue de Y 4 porque ese es el puntos mecanismo que se usa en economía y lo valioso que es. Sí. Es que es muy sencillo. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar. Y después nos vamos completo. Y después tú lo explicas en Todo. detalle. Sí, muy bien. ¿Cómo no? El refuerzo de Diario de Cuatro que hemos buscado hoy, José Manuel Luna Valiente, él no es solo economista, él es experto en asuntos financieros. Y por eso es bueno, porque esa gente nos puede interpretar cierto comportamiento en la economía y en particular desglosar lo que es este informe económico del Banco Central, que por cierto es oficial. Quedamos, José Manuel, en que tú nos explicaras la relación que tiene ese informe y por qué se le relaciona con el primer semestre del año pasado. No con el semestre anterior, sino con el primer semestre del año pasado. De ¿Por 2017. qué la economía acostumbra a medirse así? No solamente aquí, sino también en todas partes Porque del mundo. es la forma más racional de tú darte cuenta si realmente tú estás creciendo o estás decreciendo. ¿Por qué? Primero porque la población tiene una relación de incremento porcentual vegetativo anual de un 2.5-3%. Si la población sigue creciendo, y sobre todo con el impacto que tenemos en República Dominicana, que también eso es muy importante al comentario que hacía sobre los sectores sociales con el tema de la migración, entonces las variables se afectan. Entonces, cuando tú comparas hacia el año de atrás, tú estás tratando de identificar en qué proporción la economía ha producido riqueza. Fíjate, la diferencia entre el 2017 y el 2018 es el incremento de riqueza de un país. Y hoy es tan verificable como así mismo nos preocupamos por el tema de la redistribución de la misma riqueza. ¿Por qué? Porque hoy vemos más hoteles, más plazas, más negocios, más barrios y ensanches que se convierten en los diferentes niveles de trato social. Por ejemplo, en Capotillo, tú ves muchísimas pymes que hacen mapo, que hacen ecoba, que un basura, como un cerrajero, un zapatero, muchísimos tipos de negocios. Recogen basura y asociaciones. Pero hoy tú te vas, por ejemplo, pequeñas. que comentaba en el intermedio, tú pasas por la Charles Sombra en Los Prados y tú te dices, pero ven acá, ¿y dónde están las casas de Los Prados? Se convirtieron en Se negocio. convirtieron todas en negocios. Entonces, esa gente colapsaron. Esa gente están haciendo negocios. Esas son empresas formales, porque tienen letrero y tienen su RNC y liquidan y compran e importan. Muchísimas empresas de Eso es importación. así, Muchísimas empresas de Es un importación. fenómeno que se está dando. Y fíjate que el fenómeno de la importación y la exportación siempre van unidos, porque donde hay una empresa que exporta, también tiene que importar bienes intermedios para hacer una serie de cosas. Cajas de cartón, aditamentos, muchísimos. El tema de la zona franca. Yo pongo este ejemplo, pero este ejemplo hoy yo lo tengo mucho más adelantado, que es en PISA, que es la zona franca especializada de alta tecnología que tiene la República Dominicana, que ojalá tengamos 50 zonas francas como esa, en donde están las fábricas de interruptores, de productos médicos, pero ahí hay una fábrica que se llama... ¿Y dónde está eso? En Jaina. Y ahí en Itao, ahí. En Itao. Sí, Cuando tú coges la circunvalación, Sí. te da de frente, ¡pum!,
allá abajo en Jaina. Ya. Ahí están, Pero está la mayoría. esa zona franca estuvo de visita el mismo presidente, ha estado varias veces en esa zona franca. Pero en la empresa que fue, que se llama Fenwell, es la única empresa del mundo que fabrica todos los dispositivos de plasma para la Cruz Azul y la Cruz Roja Mundial. Y la fábrica está en República Dominicana. Había una subsidiaria en Puerto Rico. La de aquí tiene 4.000 empleados. Había una subsidiaria en Puerto Rico con 4.000 empleados. La de Puerto Rico no pudo seguir operando. ¿Y a dónde se mudó? La República Dominicana. A República Dominicana. Una pequeña fábrica de 8.000 empleados. Miércoles. Cuando hablaban ustedes ahorita con Orión del tema del tabaco, por ejemplo, en Santiago hay fábricas, empresas de manufactura de tabaco, que tienen 4 y 5.000 empleados. Sí, así es. Sí. Y así tú lo vas revisando. Pero esas son las cosas que los colapsados no les interesa analizar. Porque solamente hablan de temas que son de orden y de corte Pero lo que político. les gusta, a lo que la gente le gusta que hablar es precio, crecimiento. Háblame un poquito de eso, de a partir del informe. El asunto del comportamiento que han tenido los precios en este primer trimestre. Bueno, tenemos una inflación acumulada de 1.43%. ¿Cómo es? 1.43% en la economía. Acumulada, sí. Aquí no tenemos los problemas de antes, cuando vivíamos con la inexactitud vía el mercado paralelo en esa época de divisas, Sí. de que tú no sabías cómo iban a amanecer los precios. Sí. O sea, nosotros... Qué incertidumbre. La incertidumbre. Fíjate que es importante que ya hoy en día nadie toma en cuenta a la tasa de cambio como una variable de impacto real sobre los precios. Una cotización, tú pedías ir a 24 horas, te daban. Sí. Exactamente. 24 Y no horas. solamente eso. En la crisis del 2003-2004, ¿qué llegaron a hacer? Yo lo hice asesorando a una empresa. ¿Qué llegaron a hacer muchas empresas? Dolarizar las ventas. Sí. Sí. Porque tú no podías vender en pesos hoy a 10 por 1 y mañana a 15 por 1. Tú estabas perdiendo Cierto. 5 pesos. Sí. Entonces, Qué barbaridad. todo ese flujo de estabilidad. Y una cosa, esta estabilidad y estos niveles de riqueza que produce la economía son los responsables de la inversión extranjera en el país y de la seguridad jurídica que tienen las empresas, que tú dices, bueno, claro, Altiz, Barry, Falcon Bridge, las mismas zonas francas, que son exportadoras de divisas a su vez, pero también son importadoras de recursos y de ingresos en divisas a la República Dominicana de inversión extranjera. Cuando esa fábrica se mudó, tuvo que hacer una operación grandísima y tuvo que registrar esa operación en el Banco Central. ¿Y por qué tiene que registrarla? Para recibir la posibilidad de que lo que produce y vende en dólares lo saque del país y lo manda a su subsidiaria. Yo quiero insistir en lo del Así se planteamiento de expresa la Mozart confianza. de sobre los precios, porque el precio definitivamente está muy relacionado con la inflación y la inflación es probablemente el motivo de vigilancia más activo que debe haber. La inflación y la tasa de cambio. Y la tasa de cambio. Ese claro. es el rol del Banco Central. Exactamente. Mire, dijiste, y es verdad, lo que se ha acumulado en este primer semestre, según las cifras oficiales confirmadas Del Banco por el Banco Central. Central, es 1.43. Sin embargo, si se anualiza, o sea, de junio del año pasado Supera el a 4. junio pasado, a este junio, la cosa se monta en 4.63. Sí, Sí, pero Esa ahí, anualizada. pero ahí hay que explicar lo siguiente. Ajá, explica. La tasa de inflación tiene dos componentes Sí. de cálculo. La inflación normal de todos los bienes y servicios que circulan en la economía dominicana, pero tiene una parte para la energía y el petróleo, que es lo que se llama la inflación subyacente. La inflación subyacente dentro de la inflación total es más del 50% de la inflación. Un impacto terrible. Entonces, tú tienes un impacto del sector externo sobre la economía local que realmente es muy importante. Es lo que Así se es, refleja así ese es. 4.63. Ahí hay que ser, sí. Exactamente. Exactamente. Mira, yo no quisiera perder la importancia que tiene tu presencia hoy. Oportunidad más que todo. Digo, perdón, pero ayer te felicité, pero hoy lo puedo hacer personalmente. Ajá, gracias, gracias. Sin que nos dé también una apreciación que tú sí puedes hacerla. Y poca gente la maneja porque no penetra en estos asuntos como lo haces tú. ¿Sabes que se pretende y se insiste en darle la misma calidad de deuda y de compromiso para el país a la deuda que se toma, que se coloca vía bonos soberanos, a la deuda que se obtiene de las entidades multilaterales, etcétera, a lo que es la deuda del Banco Central, que se le dice deuda? Yo quisiera, por favor, que explique por qué no se le pueden
con toda probidad, como lo pretenden hacer muchos economistas, incorporar la deuda del Banco Central a la deuda que hemos acumulado vía bonos soberanos, vía entidades multilaterales? ¿Por qué no? Hay calidades diferentes. Es que son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Tú tienes una deuda que tú adquieres en los mercados internacionales. El tema del Banco Central no es una deuda. O sea, yo siempre he estado proclive a tu mismo planteamiento. Claro. Ese es un activo que tiene el Banco Central. Y hay alguien que responde a ese activo a través de la inversión que está haciendo, que se inició con el proceso de quiebra de los bancos, que arrancó por 55.000 millones y hoy ya está llegando a 500.000. O sea, es un activo que yo pongo en custodia del Banco Central. Exactamente. Y el Banco Central no lo puede usar. No. Entonces no es una deuda. En algún momento. Eso es lo que le está diciendo. En algún momento, sí, ese activo y pasivo en un momento para otro, para la otra parte, deberá de convertirse en deuda si se hace un bono o una secuencia de bonos. O si los intereses que genera no se pagan. Exacto. Pero el tema de tú convertir 10.000 o 12.000 millones de dólares en una deuda es un tema importante. Por eso el banco está casi listo ya con el nuevo proyecto de capitalización que va a llevar el tema de este monto de no financiero en el Banco Central a creo que 20 años, con tasas diferentes. Pero fíjate que para evitar que eso creara una serie de inexactitudes en el mismo mercado, el Banco Central sacó a todos los inversionistas individuales. Porque antes cualquier persona, en el Banco Central vivía lleno, hace 5 o 6 años, en el segundo piso de que lleno de muchísima gente que iba a invertir $1 millón de pesos. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo lo hace ahora? ¿Cómo lo hace? No, solamente inversionistas institucionales. Ah, ya. Fondo, Hacienda, fondo de pensiones. Fondo de pensiones. Exacto. Y Hacienda. Exacto. Oye, y lo mismo. Sí. Entonces, pero fíjate qué interesante. Porque yo creo eso que. Evita la manipulación, No solamente eso. Una de las cosas más importantes que yo estoy mirando ahora, que no veía antes en el mismo Banco Central, es estar más arriba de la economía de lo que tiene que estar. Ya. ¿Sabes por qué? Porque es muy diferente tú tener a un teléfono y tú llamar a una AFP y dices, mira, tus fondos están aquí, el cheque de los intereses te llega y te lo transferimos. A que tú tengas 2.000 personas, inversionistas de 100.000, 200, 300, 400, 500, los mayores de edad que tenían el dinero en el colchón, y que tú lo tengas en el Banco Central presionándote todos los meses para que te paguen los intereses. Claro. Entonces, ahí hay una gran visión de política. Tú dices, espérate, déjame romper la posibilidad de una expectativa negativa a una presión en un momento. Si esa situación se da cuando Hipólito y la crisis, que recuérdense, ¿qué pasó? Aquí toda la semana se ponía en el mercado, el banco vendía deuda. ¿Y a qué tasa? No solamente a qué tasa. ¿Y a cuántos días? ¿Ustedes saben a cuánto? A 7, 14, 21. Sí. Y ahora a 2 años, a 5 años. La gran diferencia. O sea, tú tenés la presión no solamente de los intereses, sino también de un sector que dice, búscame mis intereses, pero también búscame mi capital, porque yo no quiero estar aquí. Entonces, esa relación ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Por la confianza en la economía dominicana. Y a lo que se prestó, y por la estabilidad y la certidumbre de la economía dominicana. O sea, que la deuda dominicana, externa e interna, está, como dice el Ministerio de Hacienda, entre 38 y 39% del Producto Interno Bruto. Así es. Y todavía hay que aclarar que hay un mito enorme con el tema de la deuda. ¿Por qué? Porque la gente habla del incremento de la deuda y te tiran unos gráficos en donde no te analizan qué pasó en tal año para que la deuda se incrementara. ¿O por qué yo estoy tomando prestado? Pero sin embargo, cuando tú analizas la realidad del componente deuda, tienes que analizar qué. El perfil de cada deuda, el compromiso de cada deuda. Y si yo estoy llegando a poder pagar los intereses y cubrir el déficit primario. Entonces, hay un manejo, porque la variable deuda se ha convertido en no una variable económica, es una variable política. Porque le conviene a los partidos, porque le conviene a la gente que opina. La deuda está creciendo, pero no me diga que creció de 8.000 millones en el 2002 a 30 y pico en el 2017. Explícame qué pasó ahí.
una crisis interna, la crisis internacional 2007-2008 en los Estados Unidos. No hubo crecimiento acumulado. Exacto. También. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, fue bendecida que cuando la crisis de los Estados Unidos, ¿por qué la crisis de los Estados Unidos no impactó en la República Dominicana? Oh, señores, pero entró Barrigol en ese proceso. Barrigol. Barrigol. Pero fíjate Entró que se da... No, pero en el mismo año, en el 2010, en el mismo año, pero entró la Virgen de la Altagracia. Mira, hay eventos en la actividad económica que demuestran la real fortaleza de la economía y confianza en la economía y en los sectores de la economía. Esa operación de Altiz de vender 170 torres a nivel nacional. Caen unos chelitos ahí. 170 mil. Ingresos extraordinarios. Sí. Ingresos extraordinarios. Perdón, son mil y pico de torres por 170 millones de dólares. Ajá. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Ese es un operador especial de tecnología que conoce ese negocio de operación de torres para mantener interconectado todo un sistema de telecomunicación. Todo sistema de comunicación. Exacto. ¿Y tú crees que eso lo va a hacer un tipo que está averiguando cuál es el mejor país para hacerlo? Hace rato que averiguó que era República Dominicana. La certidumbre. Exactamente. Porque es una empresa nueva la que está adquiriendo. Pero es una empresa que está adquiriendo las torres. Pero es una empresa nueva en República Dominicana, pero es especializada en el tema. Correcto. Sí. Entonces, que no es un aventurero que dice, aquí hay un negocio. Sí, así es. Y yo empiezo a montar transmisores, le quito el transmisor. Ustedes saben todito perfectamente eso. O sea, claro. Lo que pasa en este país. Claro. Pero ahí tú te das cuenta de cada vez la fortaleza, la certidumbre, la confianza que existe en la economía. Y sigue siendo un mito, como yo explicaba con el tema del documental del presidente, de las palabras del presidente, Sí. de que lograr crecimiento y desarrollo tiene que empezar en un momento. Yo creo, con gran honestidad lo digo, que nosotros hemos empezado el círculo virtuoso del cambio de las transformaciones sociales en la República Dominicana. Por eso, Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Sin lugar Porque a si no duda. hubiéramos hecho, si no hubiéramos dado el salto hacia buscar la forma de vencer el analfabetismo, el tema de la revolución educativa, el tema de la revolución de salud. Aquí le cae... Y el tema eléctrico. Oye, aquí analizan el tema del padre Villini, porque... Por una fosa que hay de... No, eso no es una fosa, todo eso es arena arcillosa. O sea, arcillosa, sí. De hace Cuando que tiene más de 3 décadas que estaba identificada Oye, esa falla. cuando adoquinaron parte de la zona colonial, Sí, tuviste los hundimientos. hubo que meter inyección por todos los lados para poder corregir. Concreto armado, Sí. Y que conste que apareció frente a creo que el arzobispo, por ahí por donde está Casa de Teatro, apareció un acueducto antiguo. El arzobispo Meriño. Sí. Un acueducto abajo. Las líneas estaban. Sí. Entonces la ciudad está arriba. Entonces si hay un acueducto abajo, imagínate cómo está todo ese nivel freático. Sí. Que está así. Pero lo que yo quiero especificar es que esa transformación social que estamos viviendo hoy se dio el paso. Responsablemente yo entiendo que lo dio el presidente de la República con una gran visión, así como decidió y dijo, y somos testigos de excepción de esas palabras. Si no lo hacía, no se podía hacer. Y no íbamos a poder vencer a ese emporio monopólico, oligopólico del sector energético que le costó. Así es. Que le costó y está en la deuda dominicana 15,000 millones de dólares. Porque había que buscarlo todos los años y financiarlo para pagar el subsidio. Sí. ¿Ustedes creen que los apagones que estamos teniendo hoy en día en República Dominicana es porque no hay combustible? No, hombre, no. Es porque Punta Catalina está a punto de arrancar. De arrancar. Entonces, y nos están mandando mensajes amenazantes. Sí. exacto. Entonces, fíjense que nosotros nos hemos metido en líneas de acción que son comprometedoras y que son inclusive grandes retos. Vamos a ser evaluados por PISA. Y ya la gente dijo, bueno, o sea, en último lugar, sí, pero en último lugar de los únicos 70 países que se están evaluando. O sea que quedan 120 países que no se atreven a meterse a PISA. 130. No se atreve. 200 naciones ya las que hay. Exacto, 130. En educación tú tienes eso que está ocurriendo, que ha estado ocurriendo en los últimos años, de manera sostenida, y es una población que está migrando de la escuela privada a la escuela pública. 60,000 estudiantes han migrado de la escuela, privada a la escuela pública. Pero para hacer un poquito de concesión a los críticos de la deuda, yo sí quisiera que que un día el Banco Central nos diga cuánto le debe Hacienda de lo que comprometió en la ley de capitalización del Banco Central para cubrir los pagos de intereses
de los bonos, porque ahí sí se le puede coger esa partidita e incorporarla a la deuda. Si queremos cederle algo a los famosos reclamantes de la deuda o críticos de la deuda. Mira, los críticos de la deuda se van a quedar en pura crítica. El tema de la deuda, mientras se maneje de manera política, no es un tema de análisis económico. Yo lo hago muy claramente. Es muy diferente que una institución privada que cree que hace las cosas bien, ¿verdad? Me ponga un gráfico de la deuda y me diga, este es el componente de la deuda y miren cómo esto ha crecido y esto le corresponde a este gobierno, le corresponde a este gobierno y usted es responsable y Hacienda es responsable. Lo lógico es lo que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Que el Fondo Monetario Internacional, cuando te pone 20 años de ejecución de deuda, te hace un gráfico con los ciclos y en los ciclos, abajo o arriba, te dice por qué está abajo y por qué está arriba, como hizo cuando Hipólito rompió 2 veces con el Fondo Monetario Internacional. El último ¿Por qué rompió? sobró, sí. Bueno, por el tema por la misma energía, Sí. por los contratos con los españoles. Pero siempre hay eventos que marcan una acción. El tema, por ejemplo, y lo uno rápidamente con el tema presupuestario y el tema del pacto fiscal. ¿Por qué no pacto fiscal? Porque sencillamente no hay condiciones para discutir un tema tan importante de agenda nacional que nos va a conllevar a nosotros una gran discusión. Fíjense que el tema pacto... Gran y trastornador la discusión. Sí, fíjense que el concepto, el término pacto eléctrico está desapareciendo. No hay pacto eléctrico. No. El pacto eléctrico está ahí, mira, allá en Punta Punta Catalina. Catalina es el pacto eléctrico. Y la otra planta es el pacto eléctrico. Hermano, muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Brillante, como Brillante. siempre, brillante. Y experto en eso. Así mismo, sabe de eso. Señores, nosotros volvemos mañana. Dios mediante.